Antes de que le des al scroll, escúchame bien, lo que vas a descubrir en este video no es historia para niños. Es uno de los secretos más oscuros del Imperio Romano, algo tan brutal, tan irreversible, que incluso los propios romanos lo pronunciaban en voz baja. Castratio, el castigo que arrancaba más que la hombría, arrancaba el alma. Si alguna vez pensaste que Roma era solo gladiadores, emperadores y fiestas, prepárate, porque esta historia te va a cambiar esa imagen para siempre. Y si eres de los que valoran la historia sin filtros, sin edulcorantes, te aviso, aquí la verdad se cuenta cruda, y no todos aguantan hasta el final. Así que suscríbete ahora, no por el canal, sino por respeto a esos que perdieron todo, incluso lo que no sabían que podían perder. Porque esta historia no se enseña en las escuelas, se entierra, y yo estoy aquí para desenterrarla. Roma, año 67 después de Cristo. El mármol blanco del Palacio Imperial reluce con el sol como si fuera un templo celestial, pero dentro huele a incienso, sudor y miedo. El miedo tiene forma de túnica suelta, de mirada baja, de pasos que no hacen ruido. El miedo es la sombra de los sirvientes imperiales, esos cuerpos dóciles que han sido elegidos no por su talento ni por su virtud, sino por su utilidad. Porque en el centro podrido de este paraíso romano, donde el vino corre más que el agua y los gemidos se confunden con risas, hay una práctica tan bestial como refinada, tan absurda como cotidiana, la castratio. Sí, castratio, así, con mayúscula, la palabra favorita de emperadores que se creían dioses y de eunucos que, bueno, que ya no eran nada. ¿Y qué era exactamente la castratio? No era simplemente un castigo, era una condena estética, una herramienta política, un sello de propiedad. Se practicaba en habitaciones silenciosas, con cuchillas que no temblaban y con médicos que habían olvidado lo que era un juramento. Lo más curioso, o lo más cruel, es que muchas veces se hacía no para castigar, sino para proteger. Proteger la pureza de las damas imperiales, proteger la intimidad del emperador, proteger el orden sagrado de un palacio que se caía a pedazos. A los 11 años, 12 como mucho, te ponían de rodillas y te decían, felicidades, has sido elegido, como si fueras a recibir una corona, y no a perder tus testículos. Pero claro, no cualquiera podía ser castrado, no, señor, se necesitaba un cuerpo delgado, una voz suave, una expresión obediente, un niño que no gritara demasiado, porque el grito del momento de la castratio podía atravesar muros, cortar el aire como una espada, pero nadie escuchaba. En Roma, los gritos eran como el viento, pasaban y se olvidaban. La ciudad tenía sonidos más importantes, como los aplausos en el circo, las monedas cayendo en las plazas, o los suspiros de los senadores hipócritas. Así empezaba el camino irreversible del sirviente imperial, mutilado no solo de carne, sino de identidad, transformado en algo que ya no era niño ni hombre, solo un instrumento, un adorno, un fantasma. Lo curioso, y cuando digo curioso, quiero decir espantosamente cínico, es que la castratio no siempre se aplicaba como castigo, no. En muchos casos, era un privilegio, una oportunidad. Sí, lo has oído bien. Algunos padres vendían a sus hijos al sistema imperial para ser castrados y luego convertidos en eunucos al servicio de palacio. Porque claro, ser sirviente del emperador era un ascenso social para quienes jamás tocarían una toga senatorial. ¿Qué importaban un par de testículos si con eso garantizabas comida, techo y algo parecido al poder? En una Roma donde el 80% vivía al borde del hambre, mutilar a tu hijo podía verse como un acto de amor. Brindemos por la civilización. El proceso comenzaba siempre igual. Primero, la selección. Los esclavistas tenían ojo clínico para escoger a los futuros eunucos. No bastaba con ser niño, había que ser agradable, delicado, apropiado. Los llevaban al mercado como si fueran joyas en exhibición, piel clara, dientes sanos, sin cicatrices, y, por supuesto, que todavía no mostraran signos de pubertad, porque si el cuerpo ya había sido tocado por el crecimiento, la castratio sería inútil. Una vez seleccionado,
venía la ceremonia más grotesca disfrazada de protocolo médico. ¿Quieres saber cómo era? Adelante, no hay marcha atrás. Se ataban las muñecas. Se limpiaba la zona con vino caliente, porque el vino todo lo cura, según los sabios romanos, y luego venía el momento decisivo, o se cortaban los testículos, o todo el paquete completo, pene incluido, dependiendo de qué tan inofensivo necesitaban al niño. Sí, a veces se les dejaba orinar por un pequeño tubo insertado quirúrgicamente. ¿Cómodo? En absoluto. ¿Higiénico? Por supuesto que no, pero el objetivo nunca fue su comodidad, era su docilidad. Algunos sobrevivían, otros morían desangrados, pero eso no preocupaba a nadie, si uno caía, otro lo reemplazaba. Roma tenía niños de sobra, y mientras tanto, los emperadores paseaban por sus jardines, hablando de filosofía estoica y del orden divino del cosmos. Hipócritas con corona, pero sobrevivir a la castratio no significaba haber vencido. No, lo que venía después era peor. Era la vida misma, una vida de silencios, de miradas evitadas, de burla disfrazada de respeto. Los eunucos se convertían en piezas funcionales dentro del gran engranaje imperial de portadores de secretos, guardianes de puertas, sombras que se deslizaban por los corredores del poder. Nunca serían hombres, nunca serían ciudadanos, pero tampoco eran esclavos comunes. Eran algo intermedio, un limbo social hecho carne, y lo más cruel de todo, muchos de ellos, con los años, se convertían en los más crueles, en los más leales al sistema que los mutiló, porque cuando te arrebatan todo, te aferras al único poder que te queda, ser útil. Así que servían con eficiencia, con celo, con una frialdad casi robótica, y algunos, los más astutos, ascendían. ¿Y qué pasaba con los que sobrevivían, y además destacaban? Roma era despiadada, pero nunca desperdiciaba talento, aunque viniera de un cuerpo mutilado. Algunos eunucos, los menos, los que no solo obedecían sino que sabían leer los gestos del poder como si fueran augures políticos, ascendían como espuma en el vino imperial, porque tener a alguien que no podía tener hijos, que no tenía linaje, que no formaba alianzas matrimoniales ni podía aspirar al trono, era perfecto, totalmente leal, completamente inofensivo. Irónicamente, los eunucos se convirtieron en piezas claves dentro del juego de ajedrez del imperio, desde mayordomos imperiales hasta guardianes de harenes, desde emisarios secretos hasta consejeros del mismísimo emperador. Su vida interior, sin embargo, era otra historia. Vivían bajo una máscara de obediencia absoluta, pero por dentro eran volcanes silenciosos. Muchos cargaban una rabia que no se podía permitir estallar, porque sabían que, si se rebelaban, serían ejecutados sin juicio. Así que aprendieron el arte del susurro, del movimiento invisible, de la manipulación. Un buen eunuco podía envenenar una mente mejor que una copa de vino, y lo hacían. Algunos de los mayores escándalos del Palacio Imperial tienen detrás a un eunuco con cara de piedra y lengua afilada. ¿Sabías que hubo eunucos que llegaron a controlar el acceso al emperador, regulando quién vivía y quién moría solo con un gesto? Que algunos mandaban más que los propios senadores, porque el Senado, bueno, eso era un teatro de viejos con túnicas, pero el verdadero poder se decidía en pasillos oscuros, entre puertas entreabiertas, en camas imperiales donde los secretos se susurraban con voz temblorosa, y allí estaban ellos, los castrati, escuchando, viendo, recordando, y usando esa información para escalar, lentamente, sin ruido. Algunos incluso amasaron fortunas. Fortunas. ¿Puedes creerlo? Habían sido vendidos como niños, mutilados como ofrendas humanas, y décadas después eran amos de villas, administradores de finanzas, dueños de vidas ajenas. Pero no te confundas, eso no los hacía libres. Roma no tenía espacio para la verdadera libertad. Todo estaba sujeto a la voluntad caprichosa del emperador de turno. Un día era su sombra fiel, al siguiente podía ser acusado de conspiración, arrastrado por el suelo de mármol y ejecutado sin que nadie preguntara por qué. Porque al final,
no eras un ciudadano, no eras un hombre, eras un sirviente con privilegios prestados, y todos sabían que esos privilegios podían ser revocados con un solo gesto imperial, pero el drama no acaba ahí. Amar en Roma ya era, de por sí, un acto peligroso, pero para un eunuco imperial, el amor era un lujo prohibido, un veneno lento que se colaba en los rincones más ocultos de su alma, porque, aunque el cuerpo había sido mutilado, el corazón no, y eso Roma lo ignoraba, o peor, lo despreciaba. A los ojos de la élite, un eunuco enamorado era una contradicción viviente, un chiste trágico. ¿Qué podía ofrecer alguien a quien le habían arrancado el deseo? ¿Qué podía prometer un hombre que ya no era hombre? Nada, y sin embargo, muchos se enamoraban de otras sombras como ellos, de soldados que jamás les devolverían la mirada, incluso de los propios amos a los que servían. El resultado era siempre el mismo: silencio, frustración y lealtad aún más fanática, porque no podían tener el amor de su objeto de deseo, así que se conformaban con servirle, con cuidarle, con morir por él si hacía falta. Hubo eunucos que se arrojaron entre dagas para proteger a sus señores, no por deber, sino por pasión reprimida, por un amor que nunca se atrevieron a confesar. Algunos escribían poemas escondidos entre los pliegues de los documentos oficiales, otros se limitaban a observar, desde lejos, fingiendo indiferencia mientras su alma ardía en llamas invisibles. Pero no todos aceptaban ese destino. Algunos, los más valientes o los más desesperados, cruzaban la línea, intentaban besar en la sombra, acariciar a escondidas, confesar lo innombrable. Y cuando eso ocurría, el castigo era brutal. Una paliza pública, una ejecución discreta, una desaparición sin rastro. Nadie preguntaba por un eunuco caído, nadie lloraba por un sirviente sin nombre. Eran reemplazables, intercambiables, silenciosos por diseño. Y sin embargo, en los pasillos del palacio se contaban historias, historias de amores imposibles, de eunucos que murieron por una mirada, de suspiros que se apagaban antes de nacer. Porque incluso en el corazón de la maquinaria más despiadada del mundo, la fragilidad humana seguía latiendo. En medio de intrigas, traiciones y lujo obsceno, había seres que solo querían ser vistos, reconocidos, abrazados. Pero Roma no ofrecía abrazos. Roma ofrecía mármol frío, estatuas mudas y pasillos infinitos. Y allí, en ese vacío, los eunucos vivían, o más bien, sobrevivían. Algunos se aferraban a la religión, buscando consuelo en ritos antiguos, en dioses que tal vez no les exigieran ser completos. Otros se convertían en sombras perfectas, borrando sus emociones hasta volverse inquebrantables. Y unos pocos se rebelaban desde dentro, no con espadas, sino con secretos, convenientemente colocados, cuidadosamente susurrados, estratégicamente usados, porque sabían que el poder no siempre estaba en el músculo, sino en la información, y ellos la tenían toda, lo veían todo, lo sabían todo, y en un imperio sostenido por mentiras, saber era la verdadera arma. Roma funcionaba como una bestia insaciable, devoraba cuerpos, trituraba almas y reciclaba las sobras en forma de obediencia. Pero los eunucos, aquellos espectros mutilados que deslizaban su presencia sin hacer ruido, encontraron un hueco entre los engranajes del monstruo. Se convirtieron en espías, en confidentes, en recolectores de verdades incómodas. ¿Quién mejor que un ser que nadie miraba a los ojos para escuchar lo que no debía oírse? Eran invisibles por naturaleza, casi como muebles en las estancias del poder, y en esa invisibilidad tejieron redes de información tan vastas como las rutas comerciales del imperio. Sabían quién amaba a quién, que senador odiaba al otro, que general planeaba desertar, que esclavo quería envenenar el vino de su amo. Lo sabían todo porque estaban ahí, siempre ahí, cuando las máscaras caían. Detrás de cada emperador había al menos un eunuco que conocía sus vicios más íntimos. Algunos fueron los primeros en ver las grietas en la locura de Calígula, o las pesadillas que perseguían a Domiciano. Muchos conocieron los detalles más sórdidos de las perversiones de Nerón antes de que se volvieran rumores públicos, y aunque sus bocas parecían selladas,
sus mentes trabajaban sin descanso. Un susurro al oído correcto podía cambiar un destino, arruinar una carrera o salvar una vida. Con el tiempo, algunos eunucos empezaron a moverse como auténticos titiriteros, manipulando desde las sombras a senadores, soldados y hasta a la propia familia imperial. No necesitaban ejército, ni riqueza heredada, ni un apellido noble. Tenían algo mucho más valioso en Roma, sabían cuándo hablar y cuándo callar. Pero ese tipo de poder, tan discreto y al mismo tiempo tan letal, despertaba miedo en la aristocracia, miedo en los esclavistas, miedo en los generales. Porque, ¿cómo defendías tu reputación si alguien sin pene, sin apellido, sin derechos, podía destruirla con una sola palabra? Hubo senadores que exigieron su expulsión de los asuntos de Estado. Hubo leyes efímeras que intentaron limitar su influencia, pero nada funcionó. El emperador, ese dios terrenal al que todos temían, confiaba más en su eunuco personal que en todo el Senado junto, porque los eunucos eran su espejo, su sombra, su extensión. No tenían ambiciones hereditarias, ni hijos a los que posicionar, ni alianzas matrimoniales que gestionar. No traicionaban por dinero, lo hacían, si lo hacían, por razones más profundas, o más oscuras, y en ese círculo vicioso de confianza forzada, humillación acumulada y poder oculto, Roma seguía girando. Los eunucos no solo servían el vino o abrían las puertas del triclinium, redactaban cartas secretas, administraban finanzas imperiales, recibían embajadores extranjeros. A veces, decidían guerras sin que nadie lo supiera. Pero lo más inquietante es que muchos llegaron a interiorizar su rol como si fuera un honor. No solo aceptaban su mutilación, la convertían en bandera, porque en un mundo que valoraba la virilidad como medida del poder, ser eunuco y aún así mandar sobre los hombres enteros, eso era una forma de venganza silenciosa. La venganza en Roma no siempre llevaba espada ni requería sangre derramada en el foro. A veces se escondía tras una mirada serena, detrás de un silencio prolongado, o en una palabra dicha en el momento justo. Y los eunucos, al ser despojados de todo lo que el imperio valoraba en un hombre, su fuerza, su linaje, su capacidad de procrear, encontraron en esa carencia el filo de su propia arma. Convirtieron la mutilación en estrategia, la obediencia en veneno y el desprecio ajeno en combustible. Nadie sospechaba de un hombre que no podía engendrar. Nadie temía a quien no aspiraba a fundar una dinastía, y ahí estaba su ventaja, porque mientras los cónsules y senadores se degollaban por privilegios hereditarios, el eunuco observaba desde la penumbra, y tomaba nota. El emperador dependía de ellos para todo, desde decidir qué esclava compartiría su lecho esa noche, hasta revisar los informes de las provincias lejanas. Ellos eran los guardianes de las llaves, del conocimiento, del acceso, y en un mundo donde el acceso lo era todo, el eunuco era el verdadero portador del poder. Pero no te confundas, no todos lo hacían por resentimiento. Algunos creían sinceramente en el orden imperial, otros se habían moldeado tanto a su rol que ya no sabían distinguir dónde terminaba su alma y empezaba la máscara. Muchos ni siquiera recordaban el momento de la castración, lo habían enterrado tan profundo que solo quedaba un eco, una rabia sin nombre, una tristeza sin fecha. Había eunucos que, incluso en la cúspide del poder, lloraban en soledad, que tocaban su cuerpo mutilado en la oscuridad preguntándose si algún dios recordaba su nombre verdadero. Porque sí, los eunucos tenían nombres, pero casi nadie los pronunciaba. Eran llamados por sus cargos, por sus funciones, por sus relaciones con el amo. Eran el de confianza, el favorito, el del vino, el de la cámara. Se convertían en herramientas con rostro, y como tales, eran reemplazables, pero no fácilmente olvidables. Cuando un eunuco poderoso caía, su ausencia se notaba como la pérdida de un órgano vital en el cuerpo del emperador, porque en el fondo, aunque nunca lo admitirían, los emperadores necesitaban a sus eunucos como necesitaban el aire. Eran su confesionario, su escudo, su espía y su memoria. Muchos emperadores morían rodeados solo de eunucos, sin familia verdadera, sin amor legítimo, sin amigos sinceros. Y en ese último aliento, cuando el poder se evaporaba como el humo del incienso en las termas,
lo único que quedaba era la figura silenciosa del eunuco, con una toalla empapada y la mirada baja, testigo del fin, guardián del último secreto, porque si alguien conocía el verdadero rostro del emperador, no era el Senado ni el pueblo, era el hombre sin nombre que le ponía la túnica cada mañana. Pero no todo eunuco era sumiso, ni todo silencio era aceptación. Algunos, con el tiempo, dejaron de ver su rol como un destino trágico y comenzaron a usarlo como una forma de dominio. Era la paradoja más desconcertante del imperio. Cuanto más deshumanizabas a alguien, más incontrolable podía volverse su sombra. Así nacieron figuras que no solo sirvieron al poder, sino que lo diseñaron, lo moldearon y lo manipularon desde las raíces. Uno de los ejemplos más estremecedores fue el del eunuco que llegó a dirigir las finanzas imperiales en tiempos de Constantino. Desde su despacho revestido en mármol, controlaba cada denario que salía de los cofres imperiales. Gobernadores enteros temblaban al recibir sus cartas, y senadores orgullosos bajaban la cabeza cuando él pasaba. Su nombre, olvidado a propósito por los cronistas, porque admitir su poder era una humillación para el orden masculino romano. Pero su firma aparecía en documentos claves, en tratados con reinos lejanos, en sentencias encubiertas de muerte económica, y él no estaba solo. En Bizancio, su contraparte oriental, los eunucos llegaron a formar una casta burocrática con más poder que muchas familias nobles. Ellos no envejecían como los generales ni eran desplazados por nuevas generaciones. Al no tener herederos, su legado era perpetuado por pupilos, no por hijos, y esos pupilos, también castrados, mantenían el linaje de la influencia sin necesidad de sangre. Era un poder frío, quirúrgico, inamovible, pero también era un poder vigilado, porque por cada ascenso fulgurante, había una caída brutal. Bastaba una acusación, una sospecha de traición, una frase mal interpretada, y todo se venía abajo. Los eunucos vivían en un equilibrio constante entre la relevancia y el abismo. Nunca dormían en paz. Sus aposentos, por lujosos que fueran, eran también cárceles mentales. Algunos comenzaron a escribir diarios secretos, pequeñas crónicas personales que escondían entre paredes falsas o enterraban junto a estatuas, relatos íntimos de su lucha contra la soledad, de la ambigüedad de su poder, de la desesperación de saberse instrumento y autor al mismo tiempo. Uno de esos escritos, encontrado siglos después en las ruinas de una villa imperial, decía: «He tocado el oro de César con manos limpias, pero por dentro soy ceniza. El mundo me ve como algo que no existe, pero existo, estoy aquí, soy la grieta», y eso eran grietas, fisuras en la perfección fingida del imperio, recordatorios vivientes de que bajo el mármol pulido se escondía carne rota, y, sin embargo, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo arrebatado, muchos eunucos jamás pidieron lástima. Lo que querían no era compasión, era ser reconocidos como parte esencial del mecanismo que sostenía Roma, porque sin ellos, la maquinaria del imperio habría colapsado en susurros. La ironía más brutal del imperio era que los hombres sin genitales eran los únicos verdaderamente indispensables. Mientras los patricios se disputaban honores vacíos y los generales se desgastaban en guerras interminables por gloria personal, los eunucos mantenían el pulso constante del Estado, controlaban las audiencias, filtraban la información que llegaba al emperador, decidían qué leyes valía la pena firmar y qué mensajes convenía ignorar. Eran, en esencia, el filtro de la realidad. Lo que no pasaba por ellos no existía, y eso, en un sistema tan obsesionado con el control, era el mayor privilegio posible. Algunos eunucos llegaron incluso a dominar el protocolo imperial, regulando hasta el número de pasos que un senador debía dar antes de postrarse ante el emperador. Dictaban cuando se alzaba una copa, quién podía hablar, cuánto debía durar un silencio, porque en Roma, el poder no solo se ejercía con palabras o ejércitos, se ejecutaba en los detalles, y en los detalles, los eunucos eran maestros. Pero no todos estaban hechos para el juego. Había quienes, al ascender demasiado, perdían el equilibrio. Algunos se volvieron arrogantes, otros paranoicos,
porque saber demasiado, en Roma, era vivir con la daga siempre en el cuello. En un palacio lleno de intrigas, la línea entre influencia y amenaza era finísima. Un eunuco que sabía más de lo necesario era útil hasta que se volvía incómodo, y entonces desaparecía. Un banquete, una copa de vino, un mareo repentino. Nadie lloraba, nadie preguntaba, solo se corría una cortina y otro ocupaba su lugar. Pero lo más macabro del asunto no era la violencia, sino la ceremonia con que se disfrazaba. La muerte de un eunuco poderoso no era un asesinato, era una reubicación espiritual, una transición honorable. Incluso en su fin, el sistema se aseguraba de borrarles la identidad. Y sin embargo, algo quedaba, no en monumentos ni en estatuas. Roma no erigía mármol para los castrados, sino en los pliegues del sistema, en la manera en que se organizaba el poder, en los hábitos heredados de generación en generación, el control absoluto de los accesos, la manipulación de la burocracia, la vigilancia constante sobre los movimientos de los altos cargos. Todo eso era legado de los eunucos. Eran los arquitectos invisibles de una Roma que jamás los reconoció, pero que jamás habría funcionado sin ellos. Y aunque nadie pronunciaba sus nombres en voz alta, su sombra se proyectaba sobre cada sala del palacio, sobre cada pergamino firmado, sobre cada decisión crucial que sostenía al imperio. Porque Roma podía prescindir de muchas cosas, de emperadores ineptos, de guerras mal libradas, incluso de dioses cuestionados, pero nunca, jamás, de sus eunucos. Con el tiempo, la historia se encargó de esconder a los eunucos tras un velo de olvido y silencio. Ni las crónicas oficiales, ni los poetas, ni siquiera los historiadores valientes se atrevieron a ponerles nombre o rostro. Fueron borrados con la misma precisión con la que les habían arrebatado su identidad. Pero en las sombras del imperio, su legado persiste. Cada intriga política, cada secreto de palacio, cada conspiración destapada tenía sus raíces en la red tejida por esos hombres, sin voz ni virilidad, pero con un poder que ni los más grandes emperadores pudieron desafiar. La castratio, ese castigo irreversible que Roma usaba como moneda de cambio para moldear sus sirvientes, no solo mutiló cuerpos, también forjó un ejército silencioso de guardianes del poder, maestros del secreto y arquitectos invisibles del destino imperial. En la paradoja más cruel, fueron despojados de la masculinidad y, sin embargo, fueron quienes más cerca estuvieron del trono. Fueron las sombras tras el poder, la grieta en la perfección del imperio, el susurro que hacía temblar a los orgullosos. En un mundo donde el cuerpo era ley y la fuerza era el valor supremo, los eunucos demostraron que la verdadera fuerza estaba en el control absoluto, en la paciencia infinita y en el dominio de la información. Roma nunca les otorgó gloria, ni honores ni monumentos, pero sin ellos, el imperio jamás habría existido como lo conocemos. La castratio fue su condena, pero también fue su corona invisible. Y así termina esta historia, no con el estrépito de una batalla, sino con el eco silencioso de un poder que nunca fue visible, pero que siempre fue decisivo, porque en Roma, el castigo más irreversible no fue solo la mutilación del cuerpo, fue la transformación de hombres en sombras capaces de sostener un imperio.